el imperio más poderoso del mundo. ¿Pero sabías que no lo demolieron sus enemigos sino su propia sangre? En los salones dorados de las cortes europeas, el poder y el prestigio se medían en títulos y genealogías. En ese pedestal resplandeciente se alzó la dinastía de los Habsburgo, dueños de media Europa durante 6 siglos. Lo que los elevó, sin embargo, sería su ruina. Las bodas endogámicas, primero cálculo político, después obsesión peligrosa, convirtieron su destino en una pesadilla genética. Cuando todo parecía inconmovible, el cimiento empezó a agrietarse, y esa grieta no se podía tapar con ningún oro jamás. 700 Palacio Real de Madrid. En los corredores, susurros. En el trono, Carlos II, último Habsburgo español. Su figura parecía una caricatura de la majestad. La mandíbula inferior tan proyectada que apenas hablaba y comía, la lengua demasiado grande, la saliva constante, cuerpo frágil, mente lenta, 2 matrimonios y ningún heredero. La corte lo llamaba hechizado, buscaba maleficios y culpas celestiales. Pero el verdadero destino estaba escrito en su ADN. No era brujería, era matemática. La genética lo nombra coeficiente de consanguinidad, el número que mide cuántos genes idénticos heredaste de antepasados comunes por línea paterna y materna en conjunto. En padres no emparentados, ese número es 0. En hijos de primos ronda 0,006 y 25. En hijos de hermanos 0,25. El de Carlos II fue 0,254. Cifras que hielan. Estaba más cerca genéticamente que un hijo de hermanos plenos. No fue un mal matrimonio, sino siglos de enlaces entre parientes. Su genealogía no era un árbol, sino una red enmarañada donde los mismos nombres se repetían sin descanso. Según reconstrucciones, Felipe II aparece 14 veces entre sus antepasados. Carlos V 8. Con cada vuelta de esa espiral, aumentaba la probabilidad de juntar por duplicado variantes dañinas que normalmente permanecen ocultas siempre. ¿Cómo empezó? Siglo X, Suiza, Cantón de Argovia. Pequeñas posesiones y un castillo. Habsburg, el Castillo del Halcón. Un símbolo sonoro. La familia volaría alto, muy alto. Con alianzas prudentes y matrimonios calculados, los Habsburgo pasaron de señores locales a gobernantes regionales. Su lema se volvió una fórmula de éxito. Bella Gerantali, tú Félix Austria nube, que otros hagan la guerra. Tú feliz Austria, cásate. Funcionó. En 1273 Rodolfo I se convirtió en el primer Habsburgo en el trono del Sacro Imperio. La corona abría puertas, obispados, comercio, pactos, y cada enlace sumaba tierras sin empuñar jamás la espada. En 1496, Maximiliano concertó la boda de su hijo Felipe con Juana de Castilla, hija de Fernando e Isabel. Una sola ceremonia movió el mapa del mundo. Bajo los Habsburgo entraron España y con el tiempo su Nueva España. No conquistaban, heredaban. En el 16, Carlos V recibió un dominio donde no se ponía el sol. De sus mayores austríacos, tierras y la dignidad imperial. De su abuela española, Castilla, Aragón y las crecientes colonias americanas. De Borgoña, los ricos Países Bajos. Jamás un hombre sostuvo tanto a la vez como mantener cohesionada aquel colosal, frágil y brillante mosaico imperial. Ahí nació una respuesta que pareció genial y resultó fatal. Casarse dentro de casa para que los dominios no se deshicieran. Al principio, instrumento flexible. Luego, doctrina rígida. La sangre Habsburgo se declaró superior y digna de preservarse. Carlos V se unió a su prima Isabel de Portugal. Felipe II, a su prima María Manuela y después a su sobrina Ana de Austria, 21 años menor. Felipe III a su prima Margarita. Felipe IV, a su prima Isabel de Francia y viudo. A su sobrina Mariana, 30 años más joven. El derecho canónico dispensaba. La genética no perdonaba ni olvidaba. ¿Qué hace la consanguinidad al cuerpo? Cuando los padres no son parientes, muchas variantes nocivas permanecen enmascaradas por copias sanas. Con parentesco estrecho, esa protección desaparece. Las variantes dañinas se emparejan y se manifiestan. El emblema fue la mandíbula Habsburgo, un prognatismo inferior. Primero leve en retratos, luego creciente. En Carlos V notorio, en Felipe II acusado, en Carlos II,
Extremo. Dientes inferiores muy adelantados, mordida inútil, lengua desproporcionada, babas constantes, habla pastosa. Los embajadores lo describen con frialdad quirúrgica, pero no era lo único. La lista incluía cabezas aumentadas, dolores tempranos, marchas vacilantes y fragilidad general en toda parte. En Carlos II la tragedia tocó techo. Nació el 6 de noviembre de 1661, hijo de Felipe IV y de su sobrina Mariana de Austria. Sobrevivió por poco a la infancia. No habló hasta los 4, no caminó sin ayuda hasta los 8, enfermaba sin descanso, médicos y curanderos discutían sin entender la raíz. De adulto comía en purés, babeaba, su dicción exigía traducción. Bajito, desproporcionado, con la espalda vencida, sufría convulsiones y desmayos. La mano le temblaba al firmar. Estudio pobre, voluntad débil, decisiones prestadas, ira súbita y tristeza honda, niñas inquietudes, sospechas de complots y, sobre todo, esterilidad. Europa contenía la respiración. ¿A quién irían España y sus dominios si moría sin descendencia? Luis XIV impulsaba a su nieto Felipe de Anjou. El emperador Leopoldo I defendía a su hijo. El archiduque Carlos. Inglaterra, Holanda, Portugal y príncipes alemanes tenían apuestas. En la corte ardían bandos enfrentados, Borbones contra austríacos. Carlos cambió su testamento varias veces. En octubre de 1700 eligió a Felipe por cercanía de sangre y por la fuerza francesa. El 1 de noviembre de 1700 murió, con 38 años. La autopsia estremeció. Corazón minúsculo, pulmones enfermos, intestinos dañados y un solo testículo negro. La respuesta europea fue inmediata. Un príncipe francés en Madrid rompía el equilibrio. Austria no lo aceptó. Inglaterra, Holanda, Portugal y varios príncipes se unieron contra Francia y España. La Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, estalló en Flandes, los Pirineos, el Mediterráneo y el Caribe. En los campos, John Churchill, duque de Marlborough, y Eugenio de Saboya cambiaron tácticas y escalas. El precio fue atroz. Cientos de miles, quizá más de 1 millón de vidas, hambre y epidemias. Y sí, la raíz estaba en que un rey no dejó heredero. Y él no lo dejó por una aritmética implacable genética. Los tratados de Utrecht, 1713, y Rastatt, 1714, sellaron la lección. La estrategia de unidad por bodas internas no funcionó. Felipe V fue reconocido rey de España, renunciando a la corona francesa. España cedió a Austria los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y Cerdeña. Gran Bretaña obtuvo Gibraltar y Menorca. La hegemonía española se desangró, y el sacrificio genético no salvó el mosaico. La rama austríaca también sufrió pruebas. Leopoldo I murió en 1705. José I en 1711 sin varón. El archiduque Carlos devino emperador Carlos VI y promovió la pragmática sanción para que su hija, María Teresa, heredara todo. Hoy la genética confirma lo que sus cronistas intuían. Estudios como los de Gonzalo Álvarez y colegas calcularon coeficientes altísimos en las últimas generaciones y vincularon la extinción española a la acumulación de alelos perjudiciales por consanguinidad repetida. El 0,254 de Carlos II se volvió emblema, un número que grita más fuerte que una corona. Las lecciones trascienden los palacios. Islas, comunidades, grupos religiosos, especies en peligro, incluso proyectos de colonias espaciales. En poblaciones pequeñas, la diversidad es medicina y la consanguinidad, carga. La rama austríaca caería en 1918. ¿Qué pesa más? ¿El poder o las leyes de la naturaleza?